Tras el anuncio de Byleth, se confirmó que 6 personajes más llegarían a Smash por medio de un segundo Fighter Pass. Pero, ¿qué podemos esperar de este? Intentaré responder a esta pregunta a lo largo del vídeo. Muy buenas, soy DeltaRay y bienvenidos al canal que muy seguramente se ha dejado llevar por sus gustos en este vídeo. El primer Fighter Pass ya está completo. Joker, el héroe de Dragon Quest, Banjo-Kazooie, Terry Bogard y Byleth ya están disponibles y junto a todos ellos se han añadido escenarios, pistas musicales y trajes Mii. Pero Nintendo dice que no es suficiente, y ya se puede comprar el segundo Fighter Pass, que incluye 6 personajes más aún por revelar y que cuesta 30 euretes. Está previsto que estos personajes vayan llegando de forma escalonada hasta 2021. El contenido de este pase aún es completamente desconocido, al menos hasta el momento de grabación de este vídeo. Por eso he decidido hacer este vídeo en el que pienso decir, según mi opinión, qué nos podríamos esperar. Para empezar, lo más seguro es decir que las reglas van a ser las mismas. Cada personaje vendrá con un escenario y varias pistas musicales que serán un mínimo de 5, aunque seguramente sean más. También incluirá una serie de espíritus basados en la franquicia de la que salen, así como trajes Mii a 80 céntimos cada uno. De estos, para mostrar cierto paralelismo con los primeros DLCs, 2 serán de juegos de Nintendo. ¿Y por qué 2 si quiero mostrar una conexión? Es verdad que el primer pase tuvo solo uno que era de propiedad de Nintendo, pero al margen de este también salió a la venta la planta piraña de los juegos de Super Mario, 6 personajes extra en total. Pero quizás todo esto es arriesgarme muy poco. Por eso voy a mojarme e intentaré predecir qué personajes podrían incluirse, qué escenario tendría cada uno de ellos y algunos temas musicales, junto a 10 segundos de cada una de las canciones a modo de prueba. Recuerdo que no es la primera vez que intento predecir este tipo de cosas y la verdad es que he acertado más de lo que pensaba. Antes de empezar con la lista voy a dejar clara una serie de reglas que he tenido en cuenta a la hora de buscar posibles candidatos. Primero, que un personaje sea de X compañía no desconfirma a ningún personaje, hasta cierto punto. Quiero decir con esto que todo depende de cómo de dispuesta está dicha compañía a ceder al personaje y a la música de su franquicia. Segunda, los espíritus desconfirman, sin excepciones. Ninguno de los personajes añadidos tenían un espíritu dentro del juego, por lo que todos aquellos que tengan quedan completamente descartados. Tercera, los ayudantes desconfirman también. Esto me parecía muy evidente, pero aún hay personas pidiendo la inclusión de Waluigi y Shadow, y están completamente descartados. Cuarta y última, los trajes Mii no desconfirman a no ser que se incluyeran en los Fighters Pass de pago. Samus y Fox, por ejemplo, tienen traje Mii, pero dudo mucho que Sans o Cuphead, que han sido representados específicamente de esta forma, sean añadidos posteriormente. También quiero decir que todo esto son especulaciones. Es muy probable que no acierte ni uno solo de los personajes, escenarios o pistas musicales, o incluso que estas reglas no se apliquen. No os lo toméis como información confirmada ni os hagáis ilusiones. Ahora sí que empiezo con la lista. El primero pienso que podría ser uno de los nuevos Pokémon introducidos en Espada y Escudo. Hace un tiempo hubo un evento por el cual añadieron a varios espíritus de dicho juego, por lo que podemos descartar a los iniciales Grookey, Scorbunny y Sobel, a los legendarios Zacian y Zamazenta, así como otros Pokémon como Corviknight y Morpeko. Pero realmente me extraña muchísimo que no vayan a incorporar como luchador a uno de los Pokémon y en cambio esperen a un hipotético nuevo Smash. Por eso mi primera apuesta es uno de los nuevos Pokémon. La apuesta más segura sería la evolución final de uno de los iniciales, Rillaboom, Cinderace o Inteleon, pero no podemos descartar a otros que también han ganado popularidad como Toxtricity, Grimmsnarl o incluso Kufu o Urshifu, aún por añadirse y que encajarían muy bien con la temática del juego. Pero si me tuviera que quedar con uno, sería con Cinderace, el inicial más popular y que mejor encaja por sus movimientos rápidos y atléticos, haciendo uso de mayoritariamente patadas y en su Smash final su forma Gigantamax.
En cuanto al escenario, he pensado en tres posibilidades: el área silvestre, uno de los grandes añadidos del juego, que podrían funcionar como un escenario de tour, por el que pasamos por distintas partes del área y divisando distintas especies Pokémon. Después está el estadio, otra zona recurrente en el que podríamos ver a líderes de gimnasio de fondo junto a de vez en cuando alguna forma Dynamax. Y por último, la Corona de la Torre, un lugar importante en la historia y en el que podríamos ver a Zacian, Zamazenta y Eternatus. Mi decisión, en cuanto al escenario, va para el área silvestre. Por último, las pistas musicales que he pensado son las siguientes: Title Theme de Sword and Shield, Battle Trainer, Battle Gym Leader, Battle Wild Pokémon, Battle Tower, Wild Area, Battle Marnie, y Battle BD. El segundo luchador en el que pensé es una de mis elecciones personales. Pertenece a Square Enix y aunque es una compañía algo reacia a ceder sus derechos, pienso que podría hacer un esfuerzo por este personaje. Estoy hablando de Sora, protagonista de Kingdom Hearts. Por lo general, esta saga ha estado presente en las consolas de Sony, pero también ha aparecido en alguna ocasión en las de Nintendo, por lo que sería perfectamente posible. Sería muy fácil pensar en un moveset para Sora, ya que es un personaje muy versátil. En cuanto a su apariencia, podría ser tanto la del 1 como la del 2 como la del 3, pero yo me quedaría con la del 3 por ser la más reciente. El único problema que veo como personaje a Sora es que hace relativamente poco surgió el rumor, y bueno, rumor, lo dijo un periodista de renombre, que Disney podía haber negado el derecho de Sora para estar en Smash, pero no sabemos cuándo fue esto ni sabemos en qué Smash fue, por lo tanto pienso que es posible que hayan cambiado de opinión. En el escenario tengo muchas posibilidades: Islas del Destino, mundo origen de Sora, Ciudad de Paso, primer mundo que visita y donde conoce a muchos de sus amigos en su aventura, Bastión Hueco, otro mundo con mucha importancia, Villa Crepúsculo, un sitio muy importante para la trama general de la saga, y Cementerio de las Llaves Espada, vital para la trama del último juego. En mi opinión, el más adecuado es Villa Crepúsculo por importancia y por haber debutado en una consola de Nintendo, en Chain of Memories para Game Boy Advance. La música ha sido muy difícil de escoger. Esta saga tiene tantos temazos que escoja las que escoja no haría justicia. Por lo pronto, Lazy Afternoons y Sinister Sundown acompañarían al escenario, al ser los temas que suenan en Villa Crepúsculo. Después he escogido Dearly Beloved, The Encounter, Tension Rising,
perdón por mi francés, Musique pour la tristesse de Chillon. L'oscurità dell'ignoto. Y Oscurità di Xehanort. El siguiente luchador es, en mi opinión, el menos probable, y muy seguramente esté aquí solamente por mi deseo de que sea añadido. Pero hay muy poca representación indie y muchos de los grandes indies ya están descartados. Shovel Knight es un ayudante, Shantae es un espíritu y Sans y Cuphead fueron añadidos como trajes Mii. Así que solo me queda The Knight, de Hollow Knight, quien a día de hoy no ha sido representado de ninguna forma. The Knight podría ser incluido muy fácilmente, su gran variedad de movimientos le serviría para ser un personaje muy original y dando representación a los indies. Claro, también es muy posible que acabe siendo un traje Mii, pero soñar es gratis. Al principio no tenía muy claro cuál podría ser el escenario, pero después pensé en Ciudad de Lágrimas, con el monumento al Hollow Knight de fondo. Podrían aparecer Hornet y algún que otro personaje relevante como el grandísimo Zote. Al igual que con Sora, no estoy haciendo justicia con la música, pero mi selección es City of Tears, Dirtmouth, Hornet, Dunk Defender, Queen's Gardens, y Nightmare King. Con el cuarto luchador, muchos me vais a matar, y quizás estoy pecando de influenciable, pero es un juego que ha sido muy relevante desde hace más de 10 años, y creo que ya forma parte de la historia de los videojuegos, y merece el reconocimiento. Estoy hablando de Minecraft, y su personaje, Steve. Pienso que podría ser un personaje muy original, haciendo uso de picos, pistones y muchos tipos de bloques. El escenario sería otro tour, al que he bautizado simplemente como Mundo de Minecraft. Este tour se movería por distintos biomas como las montañas o el pantano, llegando hasta el Netherrealm e incluso The End, donde el Ender Dragon se dejaría ver. Y en cuanto a la música, pienso que muchas tendrían que ser remixes por cómo son las pistas en sí, para que se adecuen a la temática del juego. Pero mi selección es Minecraft, Muk City 2, Beginnen 2, Subwoofer Lullaby y Hastron.
Para el quinto luchador, pensé en un personaje que, a pesar de que estuvo a punto de ser la mascota de Sony, se ha dejado ver mucho por las consolas de Nintendo. Incluso sus dos últimos juegos, que son remakes por cierto, después de que la franquicia estuviera mucho tiempo en coma, están disponibles para Switch. Y sí, estoy hablando de Crash Bandicoot. Crash es un clásico del sector. Estoy seguro de que todos o casi todos los que estáis viendo este vídeo, independientemente de vuestra edad, lo conocéis, ya sea en mayor o menor grado. Traerlo no sería nada difícil y sería una inclusión que todos aplaudirían. En el escenario he pensado en otro tour, que sé que de este Brawl estos han sido tendencia. Este recorrería las Islas Goomba, donde transcurre el primer juego, aunque también podría visitar puntos de los dos siguientes. La música, según yo he seleccionado, sería Insanity Beach, Title Theme de Warped, Dingodile, Dr. Neo Cortex The World, Hog Ride, y Menu Theme de Nitro Fuel. Y para el último personaje, quizás sea una sorpresa. Y la verdad tuve mis dudas porque al revelar a Byleth, Sakurai dijo que jugó a una versión previa de Three Houses para poder introducirlo, y el personaje del que voy a hablar ni siquiera ha terminado su producción. Pero estoy seguro de que el personaje aún no está listo y hasta 2021 hay mucho tiempo, por lo que creo que es posible. Otro punto en contra es que también es producido por Square Enix, pero en este caso pertenece a Nintendo, por lo que sería más sencillo de incluir. El personaje en cuestión es la protagonista de Bravely Default 2, que, según he leído, se llama Gloria. Bravely Default no es la saga más conocida, pero Sakurai nos ha demostrado que hay lugar a la sorpresa. Bravely Default 2 está previsto para lanzarse este mismo año, por lo que la inclusión de Gloria podría beneficiar mucho este lanzamiento. En cuanto a ella como personaje, no puedo decir mucho, ya que solo hemos visto un pequeño teaser. Por eso también pensé en Agnes, protagonista del primer Bravely Default. Del mismo modo, no puedo pensar demasiado bien en un escenario, pero asumiendo que los dos Bravely Default tienen lugar en el mismo mundo, he pensado en Caldisla y Eternia, ciudades que aparecen en el primero, así como Dark Aurora, la última mazmorra, pero si me tuviera que quedar con uno, sería con Caldisla. En cuanto a la música, además de la que podría incluir Bravely Default 2, he pensado en temas que recopilen tanto de Bravely Default 1 como Bravely the Second. The Immortal Country, Conflicts Chime, y Serpent Eating the Ground del primero. Y de Battle Bell Tolls, y Onward to Adventure de Bravely Second.
Así que, en resumen, mi segundo Fighters Pass está compuesto por Cinderace, Sora, The Knight, Steve, Crash Bandicoot y Glolia. He dejado fuera de la lista a otros personajes como Travis Touchdown simplemente porque no lo veo dentro de Smash, Dante porque no ha sonado como candidato hasta el quinto luchador del pase anterior y ya parece que era una verdad absoluta, y Doomguy porque el mismo director de Doom ha dicho que preguntó a Nintendo sobre su inclusión y parece que no ha habido un acuerdo, pero sin duda estos tres son los siguientes que tienen más posibilidades, así que para mí estos son los 9 que podrían llegar. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este Fighters Pass que me he inventado. También me encantaría saber qué luchadores pensáis o queréis que entren, y recordad, siempre con respeto. Así que nada chicos, yo ya dejo el vídeo por aquí, agradecería mucho un like, que os suscribáis y que lo compartáis con vuestros amigos. Cualquier ayuda para mí va a ser enorme. Muchísimas gracias y nos vemos.